Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Sean bienvenidos a nuestra transmisión. Vamos a tener un momento de meditación en la palabra de Dios. Vamos a tomar nuestras Biblias, vamos a ponerlas en alto y vamos a declarar lo que declaramos todos los domingos, que no es lo que siento, no es lo que veo, no es lo que creo, es lo que está escrito. Pueden tomar su lugar. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en el libro de Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. La palabra de Dios nos dice en el verso 17, Lucas 17 nos dice: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? El tema que vamos a ver el día de hoy se titula ¿dónde están los 9? ¿Dónde están los 9? La palabra de Dios nos dice en el verso 11, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Hoy vivimos en un tiempo de enfermedad, vivimos en un tiempo de calamidad en cuanto a la salud. Pero no solamente vivimos en una época de crisis de salud física, también vivimos en una crisis de salud espiritual. La salud física es importante, es delicada, pero nuestra salud espiritual es todavía de mayor importancia. Y hoy hay muchas personas que están aún dentro de una iglesia, no importándose el nombre de la religión que se profese, llámese cristianos, evangélicos, testigos de Jehová, mormones, adventistas, no importa el nombre o la etiqueta que cada persona quiera ponerse. El problema es que estamos enfermos o hay personas que están enfermas hoy. Hay millones y millones de personas que hoy padecen una enfermedad que se llama pecado. Hay una enfermedad que los está consumiendo. Esta enfermedad está quebrantando vidas, está rompiendo matrimonios, está destruyendo familias. El pecado es la enfermedad más terrible que el hombre puede enfrentar. Hoy hay muchos que están enfermos de envidia, están enfermos de amargura, están enfermos de ingratitud. Pero lo peor de todo muchas veces no es que estén enfermos o que estemos enfermos. Lo peor es que no queremos ser sanados muchas veces. Hay personas que están enfermas, pero que no quieren ser sanados, que no quieren ser limpiados. Están muy cómodos con su forma de pensar, con su forma de vivir, y no saben que cada día que pasa, su vida se acerca a una eternidad sin Dios. El día de ayer platicaba con algunas personas y hay un impacto asombroso de cómo las personas hoy en día están muriendo.
Sabemos que las personas mueren a diario, pero en esta época, en este tiempo que estamos pasando, los muertos cada vez son más los conocidos, ¿verdad? Que tenemos que, por lo menos, ¿verdad? Hay una persona que yo conozco, de las personas más cercanas, que han tenido una pérdida de algún familiar o de algún amigo. Antes hace años atrás, la gente moría, eso no lo podemos negar, pero por ahí de vez en cuando nos enteramos de que alguien fallecía o que alguien moría, algún pariente, algún amigo, pero hoy tú platicas con alguien y ha sufrido una pérdida, o tal vez ha tenido algún amigo que tuvo una pérdida cercana, fuerte. Lo terrible no es la muerte, lo terrible es a dónde van esas almas. El pecado es una enfermedad terrible que nos lleva a la muerte y a una muerte espiritual. El mayor fracaso de todo ser humano no es la falta de logros profesionales o materiales. El mayor fracaso de todo ser humano es no haberse encontrado con el Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña ahí en Marcos capítulo 2 del verso 16 al 18. Dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. El ministerio del Señor Jesús se basaba en sanar, en rescatar, en salvar a los pecadores. En este relato que encontramos aquí en Lucas capítulo 17, la palabra de Dios nos dice que Jesús iba a Jerusalén, pero pasaba entre Samaria y Galilea. Jesús llega a una población muy pequeña, a un lugar que ni siquiera nos registra el nombre, solamente nos dice que estaba pasando entre Samaria y Galilea. Entonces era una población muy pequeña. Este pueblo es un pueblo anónimo. Pero en este lugar estaban 10 personas. Estas 10 personas estaban experimentando o pasando una enfermedad terrible del momento, de la época, que era la lepra. Y es curioso que este relato empiece en un lugar anónimo, desconocido, menospreciado por muchos. Pero este pequeño pueblo, que no tiene tal vez en este relato ni nombre, es a donde el poder de Dios se manifiesta, es a donde el poder de Dios expresa su amor sobre estos 10 hombres. Y tal vez, al igual que este pueblo anónimo, desconocido y menospreciado, tal vez, así como es este pueblo, hay muchas vidas que hoy tú te puedas sentir así, como un anónimo, como un menospreciado, como un olvidado. Así se sentían estos hombres, menospreciados, olvidados y desconocidos para muchos. Pero cumples las condiciones para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Tal vez tú te sientas así, desconocido, olvidado y menospreciado por otros. Pero cumples la condición para que el poder de Dios se manifieste en tu vida, para que el poder de Dios esté en ti y puedas experimentar el amor de Dios como nunca antes lo has experimentado. Si te sientes olvidado, si te sientes menospreciado, es tu tiempo para que tú conozcas a Dios.
Él quiere manifestarse a tu vida de una forma maravillosa, extraordinaria. En la Escritura nos muestra que el leproso es un tipo de pecador viviendo en vergüenza, debilitado y desgastado por los efectos del pecado. Cuando hablamos de leprosos en la Biblia, estamos hablando de gente pecadora. Estamos hablando de adúlteros, estamos hablando de borrachos, estamos hablando de drogadictos, estamos hablando de la peor clase de hombres que nos podamos imaginar. Y es cuando la gracia y el amor de Dios se hace presente. No importa qué tan mal te hayas portado, no importa cuál ha sido tu condición, Dios nos ama a pesar de nuestra condición de leprosos. Estos hombres habían perdido todo, porque el pecado nos lleva a perderlo todo. Estos hombres perdieron familia, perdieron trabajo, perdieron amigos, perdieron prestigio, perdieron un lugar en la religión, perdieron un lugar entre la sociedad, porque esta enfermedad les privaba de estar con sus familias. Y también esta enfermedad hacía que perdieran alguna parte de su cuerpo, los dedos, las manos, los dientes. Esta enfermedad los llevaba a ser pobres en gran manera, a mendigar, a comer lo que otros no querían. Y vemos que estos hombres lo habían perdido todo. No solamente la salud, habían perdido, como mencioné, la familia, los amigos, un lugar en la sociedad. Y así, hoy en día hay muchas personas que han perdido mucho durante estos últimos meses, estas últimas semanas, o tal vez estos últimos años. Han experimentado tal vez una gran pérdida. Y hay pérdidas que nosotros no podemos recuperar. Hay tiempos al cual no podemos regresar y cambiar las circunstancias. Por una mala decisión hemos perdido una oportunidad en nuestras vidas. Yo no sé qué es lo que tú has perdido. ¿Qué tanto has perdido tú en los últimos meses, en las últimas semanas, en los últimos días? Tal vez has perdido la salud, has perdido algún familiar, has perdido algún amigo, has perdido tu trabajo. Estás experimentando este sentimiento de pérdida, de luto en tu vida. Pero es cuando Dios se hace presente aún en nuestras pérdidas. Aun cuando nosotros experimentamos este sentimiento de pérdida, Dios se hace presente para restaurar nuestra vida y traer esa pérdida y darle vida. Porque el poder de Dios es tan grande que el poder de Dios hace que todo vuelva a tener vida nuevamente. Porque la palabra de Dios dice que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no importa lo que hayamos perdido o creamos haber perdido, es el tiempo en el cual Dios nos va a restituir y Dios nos va a restaurar y Dios va a traer algo nuevo a nuestras vidas, que va a traer sanidad a nosotros en esta época de pérdida. Estos hombres habían escuchado hablar de Jesús, de sus milagros, de sus enseñanzas, pero ¿sabes qué? No se habían encontrado con Jesús. Y hoy en día hay muchos que han oído hablar de Jesús o que saben de Jesús. Conocen su historia, han leído acerca de Él, y hay algunos que hasta se dicen ser discípulos y creyentes de Jesús. Pero ¿sabes? No se han encontrado con Jesús.
no han tenido un encuentro real y genuino con Jesús. Vienen a la iglesia, toman un estudio bíblico, pero todavía no se encuentran con Jesús. Todavía no han tenido una experiencia personal con Jesús. Recuerdo que cuando empecé el ministerio, uno de mis más grandes temores que yo le expresaba a Dios en oración, yo le decía a Dios: ¿qué va a pasar, Señor, en el ministerio cuando yo empiece a perder cosas? Cuando yo empiece a perder mi economía, cuando empiece a perder mi salud, cuando empiece a perder un ser querido, cuando empiece a experimentar las pruebas, ¿qué va a pasar? Y el temor que en ese momento yo tenía al tomar el ministerio es que yo decía: Señor, si yo pierdo algo, creo que te voy a dejar, creo que te voy a abandonar. Y yo le doy muchas gracias a Dios, porque a pesar de las pérdidas, mi anhelo por conocer a Dios, por saber de Dios, sigue presente en mi vida y en mi corazón. Yo no sé qué has perdido en este momento de tu vida que te ha separado de Dios, que te ha alejado de Dios. Es importante que te encuentres con Jesús. Los leprosos de aquella época tenían que estar a 100 pasos de distancia de cualquier persona que estuviera sana. Tenían que tener sana distancia también esos hombres y esas mujeres leprosos, ¿no? Como hoy en día. ¿Qué pasaría si en este momento entrara una persona con COVID? ¿Te acercarías a ella? ¿Tendrías el valor de acercarte a esa persona, compartirle de Dios, orar por ella, imponerle las manos para que Dios sanara su vida? ¿Cuál sería nuestra reacción si una persona con esa condición física entrara a este lugar? ¿O te la toparas en la calle? Hoy en día vivimos en una psicosis a donde preferimos estar separados de los demás. Hoy hay una lepra espiritual que se está manifestando y que se llama miedo. Y cuando a estas personas se les veía, no solamente se separaban de ellos, sino que también se les gritaba inmundos. ¿Sabes? El pecado te aleja de Dios y te separa de la bendición de Dios. El pecado te llama inmundo. Te dice: tú no puedes acceder a la bendición de Dios, tú no puedes acceder a las promesas de Dios porque le fallaste a Dios, porque ofendiste a Dios. Eso es lo que hace el pecado. Te grita dentro de ti, te dice inmundo, te dice sucio. Pero es aquí a donde la misericordia de Dios entra, y es aquí a donde podemos experimentar el amor de Dios. En su necesidad gritaron a Jesús: ten misericordia de nosotros. Esto hablaba de clamor, y la respuesta de Jesús fue en misericordia, amor, piedad y compasión. Jesús no se alejó de ellos. Jesús no les dijo: retírense de mí. Jesús no les dijo inmundos. Jesús no los señaló. Jesús no los discriminó. Jesús actuó en misericordia y en amor. La sociedad de su tiempo los rechazó, los ignoró, los apartó. Y hoy nuestra condición como sociedad no ha cambiado mucho.
Hoy señalamos al que ha pecado, al que se ha equivocado. Señalamos a las personas por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su estatus social, por su educación. Y muchas veces ignoramos y apartamos a aquellas personas que pensamos que no son dignas de nuestra compañía y de que nosotros le podamos compartir de Dios. Porque son inmundos, porque son pecadores, porque no son mejor que nosotros. Pero hoy tenemos que compartir la misericordia, tenemos que compartir el amor y tenemos que compartir el poder de Jesús en la vida de cada una de estas personas. Dice en el Salmo 52:8: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Jesús mostró misericordia y nosotros tenemos que confiar en la misericordia de Dios todos los días de nuestra vida y compartir esa misma misericordia con aquellos que están pasando necesidad y aflicción en este día. Dice la palabra de Dios que fueron limpios. Para todo milagro necesitamos acción. Los leprosos obedecieron a la voz de Jesús. El milagro no fue de forma inmediata como muchas veces queremos que sucedan en nuestras vidas. A veces los milagros tardan un poco en suceder. ¿Pero qué necesitamos para que un milagro suceda en nuestras vidas? Necesitamos dos ingredientes importantes para que el milagro de Dios suceda en tu vida. Una es la fe y otra es la obediencia. Fe y obediencia es lo que necesitamos para que el milagro de Dios llegue a nosotros. Ellos no discutieron con Jesús ni le dijeron cómo vamos a ir si seguimos enfermos. La orden de Jesús fue muy clara. Dice en el verso 14: cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Ellos no cuestionaron la orden de Jesús. Ellos no dijeron: ¿cómo es posible? ¿En qué momento va a suceder? Ya oraron por mí, me dijeron que voy a ser sano y me sigue doliendo, sigo con la misma necesidad. Cuando Dios habla a tu vida y Dios te dice: eres sano, esta enfermedad no es de muerte, esta enfermedad solamente es un proceso que vas a pasar, pero no vas a morir, sino que yo te voy a volver a levantar, sino que yo te estoy transformando por medio de esta enfermedad, por medio de este problema, yo te estoy levantando, te estoy perfeccionando. Pero muchas veces nosotros vemos la enfermedad, vemos la condición y no obedecemos la palabra que Dios nos está dando en ese momento. Estos leprosos obedecieron en fe la orden de Jesús de ir y presentarse a los sacerdotes para que ellos garantizaran y ratificaran su sanidad. En ese transcurso ellos fueron sanos. La palabra no nos dice en qué momento específico llegó la sanidad a estos hombres. Pero cuando la palabra de Dios sale y da una orden, traspasa el tiempo, el espacio, y no hay problema, enfermedad o demonio que detenga una orden que venga directamente del trono de Dios. Cuando la palabra de Dios ha sido dada a tu favor, no hay nada que detenga la bendición que Dios ha preparado para tu vida. En aquel tiempo los sacerdotes eran los encargados de verificar que la enfermedad ya no estuviera más. Este proceso tardaba alrededor de 16 días para que los enfermos pudieran regresar a sus familias.
El tiempo de tu sanidad, el tiempo de tu restauración está en las manos de Dios. No en las manos del doctor, no en las manos de una medicina, no en las manos de un abogado, no en las manos de un conocido. Está en las manos de Dios. Es ahí a donde tenemos que descansar y saber que nosotros le pertenecemos a Dios y que si nosotros obedecemos y confiamos en la palabra que se nos ha sido dada en estos días, veremos la respuesta y la sanidad de Dios para nuestra vida. Pero ¿qué pasó? Dice que uno de los leprosos regresó a Jesús al ver que había sido sanado. La misericordia y el amor de Jesús impactó la vida de este hombre. No sabemos su nombre, solo que era samaritano. Y aquí vamos a ver algo importante. De estos 10 hombres, uno era samaritano, los otros 10 eran judíos. Los 10 experimentaron la enfermedad, los 10 experimentaron todos los problemas que la enfermedad provocaba. Pero solamente uno de ellos, siendo samaritano, sí, el más menospreciado de los 10, por su condición de raza, fue el único que regresó, curiosamente. Muchas personas experimentan el favor de Dios en sus vidas, la sanidad de Dios en sus vidas, pero son como estos 9 leprosos que van a los sacerdotes, se presentan delante de ellos, son sanos, pero nunca regresan a Jesús. Experimentan la sanidad física, pero nunca experimentan la sanidad de su espíritu. Por eso son sanos físicamente, pero muertos espiritualmente. Y es lo más tremendo, cuando estas personas han experimentado la sanidad física, pero no la espiritual. Por eso el infierno los espera. Experimentaron el amor de Dios, pero nunca quisieron abrazar el amor de Dios. Nunca quisieron experimentar el amor de Dios. Esta persona regresó a Jesús. Este hombre samaritano no pertenecía a la sociedad de abolengo o a la religión importante por ser samaritano. Pero lo que lo hizo diferente de este grupo de personas no fue ni su raza, ni su condición social, ni su preparación, ni su dinero. Lo que lo hizo diferente de todos ellos fue su corazón. ¿Sabes? Lo que nos hace diferentes no es cómo nos vistamos, no es cómo hablemos, no es la preparación intelectual que tengamos, ni la posición en la sociedad. Lo que te hace diferente, o lo que nos hace diferentes unos de otros, es nuestro corazón. Porque lo que Dios mira, lo que Dios valora, es nuestro corazón. Este hombre adoró genuinamente y reconoció que no era el rito, que no era la religión lo que lo salvaba. Este hombre reconoció que era la sangre del Cordero. Este hombre reconoció que era la palabra y la fe en el Hijo de Dios lo que limpia genuinamente. Aquí encontramos también la ingratitud de la religión. Respondiendo, Jesús dijo: ¿no son 10 los que se fueron limpiados y 9 dónde están? Esto nos enseña algo tremendo, que solamente el 10% de los que reciben un milagro regresan a Jesús. El otro 90% se olvidan de Dios, se olvidan del favor recibido, vuelven a su comodidad, a su área de confort, a lo que el mundo les ofrece. Pueden ir incluso a una iglesia,
Los otros 9 fueron a los sacerdotes a cumplir el rito de la purificación. Esto es asombroso. Como el 90% tal vez de los que asisten a una iglesia o de los que están en una iglesia no se han encontrado con Jesús verdaderamente. Solamente el 1% es el que regresa genuinamente a Dios. Porque no todos queremos el compromiso con Dios, no todos queremos pagar el precio de seguir a Jesús. Es muy fácil quedarnos dormidos, es muy fácil irnos a divertir, pero es muy difícil pagar el precio en oración, en estudio y en búsqueda genuina de Dios. Y con esto termino. Esto también nos enseña que lo más importante es la sanidad espiritual. Dice en el verso 19, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lo terrible no era la lepra, lo terrible era la condenación eterna que tenía este hombre. Este hombre no solamente alcanzó la sanidad física, sino que también la espiritual. Jesús le dijo: levántate. Y esto solamente lo puede hacer el Hijo de Dios. Levantarnos nuevamente de nuestro estado de pecado, de nuestro estado de vergüenza, a un estado de victoria, a un estado de libertad. Dios nos quiere levantar de un estado de pecado, de vergüenza, a un estado de victoria y a un estado de libertad. Dios no quiere que vivamos separados de Él, Dios quiere que vivamos en una intimidad constante con Él. Dios no solamente quiere sanarnos físicamente, sino también sanarnos espiritualmente. ¿De qué te sirve haber ganado el mundo si habrás perdido tu alma? ¿De qué te sirve haber experimentado la sanidad física si al final del día estarás en un infierno separado de Dios? ¿De qué te sirvió? Lo segundo que Jesús le dice es: vete. Puedes regresar con tu familia, el lugar a donde perteneces, pero ya no vas a regresar como un leproso o pecador, sino como un hijo de Dios. Es ahí a donde Jesús le restituye nuevamente lo que él había perdido. Él había perdido a la familia, había perdido un lugar en la sociedad, había perdido el prestigio, había perdido lo más importante que un hombre pueda tener, que es su familia. Y Jesús nuevamente le dice: vete a donde perteneces, vete con tu familia, pero ya no vas a regresar como el pecador, ya no vas a regresar como un hijo avergonzado, vas a regresar como mi hijo, vas a regresar como un hombre nuevo, vas a regresar como un hombre restituido, sanado, libertado, un hombre con autoridad y con poder de parte mía. Esto es un testimonio del amor y del poder de Dios para nuestra condición de pecado y de vergüenza. Yo no sé si tú has experimentado a Dios en algún momento de tu vida, Dios te ha sanado. La pregunta es: ¿has regresado a Dios verdaderamente? ¿O solamente te quedaste con el rito de la purificación, con el rito de la religión, con ir de vez en cuando a la iglesia, con abrir de vez en cuando la Biblia, con orar por los alimentos me basta, si es que a veces lo hacemos? Te quedas con el rito de la purificación, pero te has olvidado de regresar con quien te salvó, con quien te sanó. Te has olvidado de quién lo hizo. Es el tiempo de regresar a Jesús. Es el tiempo de encontrarnos con Jesús. Es el tiempo de vivir una experiencia real con Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar.
Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que perdones nuestra ingratitud, Señor, nuestra rebeldía, nuestra dureza de corazón, Señor, nuestra pereza. Perdónanos, Señor. Hoy queremos regresar a ti y reconocer que eres tú y solo tú el único que nos salva y nos libra. Perdona nuestro pecado, perdona, Señor, la maldad que hemos cometido, Señor. Queremos pedirte en esta hora que nos restaures y que nos libres en esta hora de esa lepra que se llama pecado, Señor. Señor, yo quiero ser un hombre nuevo en este día. Y ahí a donde tú estás, dile: Padre, yo quiero ser un hombre o una mujer nueva. Quiero ser libre de esta lepra que se llama pecado, que ha contaminado mi vida, mi familia, mi trabajo, que me ha gritado inmundo y que me ha separado de tu bendición. Y hoy quiero recibirte como mi único Dios y como mi Salvador. Quiero que tú rijas mi vida. Quiero que tú tomes el control total de mis pensamientos, de mis decisiones. Quiero que tú estés conmigo, Señor. Pongo delante de ti mi vida, pongo delante de ti a mi familia y mi trabajo. Yo creo, Señor, que tú vas a restituir y vas a limpiar lo que por muchos años, Señor, he perdido a causa de mis malas decisiones y a causa de mi pecado, Padre. En esta hora yo regreso a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Recibo tu perdón y tu restauración. Amén.